económicos, el bienestar o el sistema económico de los pueblos. Porque la globalización va en contrasentido de lo que plantea el sistema político de nuestros países, que tienen y están definidos por barreras físicas y políticas. Sin embargo, la economía hoy por hoy no tiene ninguna consideración en barreras. Y no podemos nosotros enfrentar los desafíos que plantea una economía integral si permanecen islas o paraísos fiscales o estados ficticios en los que sirven de refugio para el dinero mal habido y el capitalismo mal utilizado. Un segundo aspecto es que la realidad del sistema internacional nos está dando las muestras palpables que no es suficiente, capaz de poder hacer cumplir ni siquiera el mínimo estándar de respeto a los derechos humanos en todas partes del planeta. Hoy vemos con mucha pena que órganos de difusión de grupos terroristas asesinan a personas y las colocan en las redes sociales, y hoy ya incluso hasta lo vemos de manera cotidiana y ya nos hemos hasta acostumbrado a una cosa como esa. Y creo que eso no es el camino que deberían optar los pueblos para su desarrollo. Una tercera falla es que los mecanismos de consenso internacional no son los adecuados. Para llegar a un consenso como el que logrado en París hace unos días, la COP ha tenido que llegar a negociaciones de toda índole, transacciones de todo tipo. Y quienes vienen a sufrir las principales consecuencias son aquellos países como los nuestros, que están pugnando por salir del subdesarrollo, pero sin embargo les imponen una serie de medidas y barreras ambientales y estándares ambientales tan altos que hacen muchísimo más difícil superar esa barrera. Ese reto tenemos que enfrentarlo. ¿Cómo? Y ahí el desafío de esta respuesta del modelo económico social cristiano. Tenemos que invertir tiempo y esfuerzo y dinero en las mentes de nuestras personas, que es el principal capital de nuestros pueblos. Hacer que nuestros países desarrollen tecnología, un producto tecnológico, un producto médico ideado por mentes peruanas o latinoamericanas, vale muchísimo más que un montón de toneladas de minerales. Y hacia ahí debemos ir, porque hacia esos lugares está yendo el mundo. ¿Cuáles creo que deben ser esas claves que debemos enfrentar con estas herramientas teóricas? Superar asimetrías económicas y culturales en muchas partes del mundo, que son las que surgen a reacción del modelo de globalización. Abrir mercados con reglas claras. Llevar paz con desarrollo. Para superar muchos conflictos, no solamente locales, sino internacionales, que muchas veces estamos ahora viendo que no están llevados a cabo por ejércitos regulares, sino por grupos terroristas que no tienen ninguna capacidad de identidad ni de poder enfrentárselo a través de los métodos convencionales. Y sobre eso hay que hablar nosotros, hacer un mea culpa, porque en nuestro país tenemos un gran problema, que es el de la débil institucionalidad. Y hablamos de institucionalidad y muchas veces pensamos que la gente nos entiende sobre eso. Y no es así. La institucionalidad es tan sencillo como respetar desde el semáforo de la esquina hasta la Constitución. Es la capacidad que tiene cada uno de nosotros de respetar la palabra escrita, la palabra empeñada, lo que está en la ley. Y esa capacidad el peruano no la quiere. Necesitamos reforzar eso. ¿De dónde? Poniéndole más años de pena a quien comete un delito, ¿no? Igual no lo va a respetar. Debemos ir orientando en todo caso el esfuerzo para que nuestras leyes, que son tan rígidas, no tengan un cumplimiento tan flexible. Vayamos pensando de repente en leyes flexibles que tengan un cumplimiento rígido. Y eso creo que debería ayudarnos a pasar a una transición en la que las leyes están simplemente sin cumplirse, son un montón de papeles mojados en tinta y que no se llegan a respetar. Tenemos un desafío importante que es la producción de alimentos, y lo que la economía social de mercado en nuestras realidades debería ayudar a transitar de una agricultura de subsistencia a una agricultura desarrollada, de todo tipo, en todo nivel, porque tenemos una serie de diferencias climáticas y una riqueza natural a la que nosotros debemos abocarnos y dedicarle especial énfasis con estrategias indicadas para cada uno de los casos. Y los programas sociales, como no, aquí se han dicho, son importantes para poder mitigar la situación de pobreza.
Considero que la pobreza nada más es una ausencia de solidaridad. Es únicamente la imposibilidad de organizarnos decentemente para poder combatirla. Y creo que este modelo de apoyo o de compromiso con ideas no solamente tiene que ser en el plano económico. Creo que las personas tienen la obligación y el deber de hacer un servicio público. Así como antes había un servicio militar obligatorio, habría que pensar en un servicio público obligatorio. Que la gente sepa de lo que se trata y conozca el Estado. Mucha gente no sabe de lo que se trata, no espera nada de él y por el contrario algunas fuerzas internas dentro del país lo rechazan, cosa que es muy grave. No conozco mejor política social que el empleo digno, el empleo con derechos, el empleo que además te permite superar y crecer. Y aquí me quiero detener en algo, porque creo que el reto de nuestros próximos años es invertir decididamente en educación e innovación. ¿Innovación para qué? Innovación, no solamente hablamos de tecnología, de cambiar del teléfono 4 al teléfono 5, no. Hablamos de innovación en todos los sentidos. Es más, hasta en lo político, hoy se están tomando decisiones e ideas innovadoras que antes, 5 o 10 años atrás, no se hubieran pensado. Y creo que la economía del futuro va a estar determinada por la influencia de la tecnología. Y sobre eso el Perú y los peruanos estamos a la sala. Creo que debemos hacer un gran esfuerzo para poder recuperar posiciones y llevar a los niveles educativos del primer mundo. Y para ello hay que tomar decisiones audaces, invertir decididamente y explotar todos los recursos que estén a nuestra disposición. ¿Por qué no, como decía Andrés Oppenheimer, pensar que en América Latina tengamos un Silicon Valley? ¿Por qué no tenemos aquí en el Perú más Steve Jobs? O personas que desarrollen ese tipo de ideas y que nos lleven hacia adelante, dando saltos cualitativos al desarrollo. Creo que eso son desafíos importantes que nos tocan hacer en el futuro y que creo que solamente es posible si los tenemos claros en los principios, claros en los conceptos y claros en la teoría. Si no, simplemente tendremos experimentos y aventuras que no van a hacer simplemente perder el tiempo como los últimos años en los que hemos estado atornillados en la antipolítica. Quiero dedicarle finalmente algunas palabras a la autora del libro. No solamente destacar su trayectoria profesional, académica, política y sobre todo su calidad personal. Gracias por hacerme parte de este momento tan importante. Gracias también por su liderazgo, fundado en su gran autoridad moral. Como auténtica social cristiana, nos has infundido en quienes te seguimos un verdadero amor por el país y un compromiso evidente con las profundas convicciones cristianas y humanistas. Lourdes Flores es una mujer que nos ha enseñado a llevar perdón donde había odio y a llevar justicia donde hay olvido. Con ustedes, la doctora Lourdes Flores. Estaba previsto exactamente al revés, pero como Alan se fue a la derecha, yo me voy a la izquierda. Estimado amigo Alan García, queridísimo doctor, maestro y amigo Luis Bedoya Reyes, queridas amigas y amigos, quiero en primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer su presencia, que es una inevitable, una extraordinaria demostración de su amistad, que agradezco y que me enaltece. Al saludarlos, poco acaba de hablar de tecnología, quiero decirles también que hago extensivo este saludo a quienes a través de ese pequeño móvil nos están siguiendo por internet y en simultáneo, ¿no? Por todo el Perú o por el mundo quizás, maravillas del tiempo presente. A ellos también nuestro saludo, lo sentimos en esta sala y estamos hablando juntos. Ojalá que en esta sala, como quienes nos están siguiendo, puedan haber percibido algo galante que quizás te haya llamado la atención y a ustedes, que rompiendo un poco el protocolo, le haya pedido a dos brillantes profesionales, a quienes he conocido como estudiantes universitarios, a Mónica Sarabia, enfrentando las ideas totalitarias en la Universidad de San Marcos como lideresa
en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos, y a Jorge Villena, ingeniero agrónomo muy graduado, pero joven, brillante ingeniero, a los que conocí en la vida universitaria, mostrándole a una juventud política que compartir valores e ideales es algo fundamental. Por eso me parecía muy importante que hoy escucháramos la voz de esa generación, quizás la que superó a la llamada generación X, y que se movilizó en tiempos de la dictadura para defender las libertades. Juntos, en las calles de Lima, sacamos algunos centenares de firmas para, con otros compañeros aquí presentes, buscar recuperar la democracia en nuestro país. Hoy son los profesionales que convocaremos, estoy segura, para que le den al gobierno de la experiencia la sangre joven de la renovación de las ideas, para que esa experiencia y la juventud sean de verdad las que lleven a nuestra patria al destino superior que merece. Agradezco de manera muy especial a Alan García su presencia, sus generosas palabras y su inquebrantable demostración de ser un alumno aplicado. Ya me habían dicho que alguna vez le habían hecho una explicación complicadísima sobre no sé qué tema de enfermedades, y cuando terminó los médicos no sabían quién sabía más, ¿no? Si el médico del certavo o Alan García que los traducía. Y hoy, la verdad es que me he sentido un poco apocada. Ya me había pasado en una presentación anterior en que Monseñor Cipriani nos convocó y de pronto Alan García se lanzó una cosa sobre la Pacem in Terris, ¿no? Y sobre las encíclicas. Hoy me ha dado no solo una inmensa alegría ver el enorme conocimiento del social cristianismo que ese pequeño libro puede haber aportado, si no estoy segura, lo que es más importante, cómo, y eso es lo que queríamos hacer hoy, desde perspectivas distintas, podemos encontrar en el mensaje económico de la economía social de mercado un punto de encuentro. Dios es testigo que, es verdad, este libro es consecuencia de dos tesis que escribí al retomar 30 años en mi vida universitaria, que había hecho un doctorado en España y estaba obligada a hacer una tesis para obtener una maestría, y decidí trabajar el tema de la economía social de mercado en una perspectiva jurídica. Agradezco mucho la presencia de algunos señores magistrados del Tribunal Constitucional del pasado y del presente, que agradezco, porque busqué su obra y su tarea jurídica para encontrar cómo es que se había interpretado en nuestro país, desde una perspectiva jurídica, por el Poder Judicial y por el Tribunal Constitucional especialmente, estas ideas pioneras que yo siento son el más importante aporte de la generación fundadora del PPC a la historia del Perú contemporáneo. Y Dios es testigo que trabajando este tema pensé que podríamos tener un diálogo como el que hoy hemos tenido para escuchar perspectivas distintas desde la socialdemocracia y del social cristianismo a esta fórmula que finalmente, como diré en unos instantes, nos reunió y nos encontró en la Asamblea Constituyente. Es evidente que las circunstancias que motivan esta presentación superan largamente este afán estrictamente académico que hace algunos meses pensé y que compartí con Alan García, porque es evidente que esto se produce en el marco de una circunstancia política muy especial, que ha servido simultáneamente para que con enorme respeto, en un ambiente académico y un ambiente de reflexión, dos personas y dos agrupaciones políticas que hemos decidido llevar adelante un proyecto en común, expliquemos por qué estamos uniéndonos. Para que quienes nos sigan y quienes nos acompañen con su voto, y Dios quiere que mañana en el gobierno, sepan que este no es un capricho coyuntural, sino una reflexión sincera de algunas ideas importantes que pueden ayudar a transformar nuestro país. No pretendo, y ya lo han hecho quienes han hecho uso de la palabra, aburrirnos con las consideraciones de detalle de este libro, y mucho menos con una parte jurídica que seguramente entretendrá y será de gusto de quienes estamos en esa profesión y no necesariamente quienes no lo están. Solamente quiero dejar constancia de mi agradecimiento, en primer lugar, a quienes me han ayudado a hacer los trabajos iniciales de investigación, cuyos nombres aparecen detenidamente señalados, y en particular a quienes han hecho posible la publicación. Dos pilares están aquí presentes: el señor Alejandro Rojas, presidente del Instituto Pacífico, y mi entrañable amigo y colega, la doctora Alexandra Valdivia, sin los cuales esta obra no sería posible, para que les pido un especial aplauso. Pero este libro, que ha querido
revisar el pasado, el presente y el futuro de la economía social de mercado, se da una circunstancia histórica. En un momento en que dos fuerzas políticas, el APRA y el Partido Popular Cristiano, y de manera aún más personal, Alan García y quien les habla, estamos decididos a pedirle con mucha humildad al Perú que nos siga, que nos acompañe, para conducir unidos el destino de nuestra patria en los próximos 5 años. Y a las razones de encuentro ideológico, de creencia en la persona humana, en la justicia social, en el crecimiento y en la libertad, que unen nuestros pensamientos desde su distancia y de su diferencia, yo digo que hemos forjado la Alianza Popular para unir al Perú, pero sobre todo para retomar el crecimiento y defender el progreso alcanzado. Progreso, no nos engañemos, alcanzado por el pueblo, más allá de nosotros los políticos, con enorme sacrificio, con enorme empeño, con enorme dedicación. Por eso, esta Alianza Popular no es una alianza de personas y de partidos solamente. Es una alianza con el pueblo que ha forjado el desarrollo. Para que ese pueblo, unido a un nuevo gobierno, recupere la velocidad de crecimiento que hemos perdido, vuelva el país a correr, pero sobre todo para asegurar que el sacrificio y el esfuerzo de cada peruano no se pierda. Mucho nos ha costado llegar hasta aquí. Y soy consciente, y así lo volveré a señalar en unos minutos, que parte fundamental de ese camino recorrido obedece a la visión de los forjadores de este modelo económico, de la economía social de mercado de nuestro país. De allí que esta obra se la dedique con enorme emoción y gratitud a los fundadores del Partido Popular Cristiano, que trajeron al constitucionalismo peruano las ideas de la economía social de mercado en circunstancias a las que me referiré. Pero que hoy cobra, estimado Alan, una particular importancia si se convierte en un instrumento teórico a ser aplicado en términos prácticos en la acción de gobierno para comprender la realidad del país donde estamos hoy. ¿Y dónde estamos? Estamos a mitad de camino. Es mucho lo que hemos avanzado, es mucho el progreso que hemos logrado, y por eso sería suicida dar marcha atrás. Pero estamos a mitad de camino. Y estando a mitad de camino tenemos el riesgo de lo que algunos llaman las economías en la trampa del ingreso medio, de haber llegado hasta aquí, y de no ser capaces de pegar el salto que nos lleve a consolidarnos, mirando nuestro bicentenario, en un país como Alan García ha planteado, que ingrese a la unión de los países desarrollados del mundo, sino que, quedándose en el medio, por inacción, por improvisación, por falta de capacidad y de liderazgo, retroceda, generando una frustración que creo que sería mayor que la que viviría un pueblo y sus familias que nada tuvieran. Porque el que con enorme esfuerzo ha dedicado toda su vida, entre otros propósitos a uno esencial, educar a sus hijos. Como aprendí en esa maravillosa experiencia con la que Dios me privilegió, y mi amigo Raúl Descanseco, aquí presente, me dio una oportunidad de dirigir una universidad privada y comprender cuán grande es el esfuerzo popular porque el hijo se eduque y se supere. Si ese esfuerzo alcanzado, si ese camino intermedio que hemos recorrido se viene atrás y se retrocede por la inacción del país, el pueblo no nos perdonará a los políticos no haber sido capaces de entender que antes de los problemas que tenemos que superar, tenemos que unirnos para ser capaces de superarlos. Y por eso, queridas y queridos amigos, la Alianza Popular que el APRA y el PPC hemos forjado, que movimientos como Vamos Perú acometen, y que estoy seguro miles y millones de peruanos serán, no es una alianza entre nosotros, es la Alianza Popular, porque es la alianza con el pueblo, cuyo progreso, cuyo bienestar y cuyo sacrificio vamos juntos a liderar para sacarlo adelante y completar el camino de nuestra patria. Es una alianza popular porque es la alianza para el pueblo, que ha hecho el desarrollo, que ha logrado el bienestar que no hemos logrado los políticos.
Es la alianza de ese pueblo que nos pide únanse y que nos reclama, como alguna propaganda publicitaria indica, no sacrifiques mi proyecto de vida. No frustres lo que yo he logrado con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio. Ese es el sentido de esta alianza. El sentido primero, una alianza con el pueblo. En este encuentro hay un trípode que está pendiente y que hay que integrar no solo con sus votos, sino con su compromiso, porque es la alianza para con ellos, para con el esfuerzo logrado. Y lo que este libro propone, y me alegro que así lo hayas recogido, es que soy una convencida, me he forjado en esta casa, son las enseñanzas en las que desde los 18 años he aprendido a entender la economía de mi país. Sostengo que la economía social de mercado es un instrumento muy poderoso para lograrlo. Y me propongo, desde la perspectiva del Partido Popular Cristiano y los social cristianos, persuadir que esta alianza, que no será una alianza teórica ni doctrinaria, sino pragmática en su accionar, haya sin embargo el influjo que muy bien reclamaba Coco de las ideas que la economía social de mercado plantea. Porque, como se ha recordado muy bien, las campañas políticas dejan a veces la sensación que la conducción de un país fuera una simple oferta marquetera, ¿no es cierto? Un eslogan, una frase más o menos bien dicha. Tampoco la conducción de una nación es un cúmulo de ofertas tecnocráticas. Peor aún si, como vivimos en los últimos años, estas, siendo sensatas y habiendo corregido defectos estructurales de nuestro país, son más o menos moldes que se aplican desde instituciones internacionales de manera más o menos uniforme en una América Latina tan plural y en un país tan diverso como el nuestro. Claro que valen los principios de la lógica y de la sana economía, pero la conducción de una nación, y particularmente de un país tan diverso como el nuestro, reclama visión, ideas, compromiso, liderazgo, política, con P mayúscula. Y la Alianza Popular sirve para eso, para tomar las ideas de fuerzas que siendo distintas nos encontramos para conducir una nación con el liderazgo de sus mejores cuadros, pero como muy bien ha señalado el presidente García, con las puertas abiertas a la convocatoria de los mejores, si de verdad esta es una alianza popular. Si es una alianza popular, tengámoslo muy presente. Es la alianza para con el pueblo que ha forjado el desarrollo logrado hasta hoy. Es la alianza para que el peruano que ha trabajado y que se ha esforzado sienta que su esfuerzo vale la pena. Es la alianza para el pequeño empresario que creció y educa a su hijo. Es la alianza para con el campesino que tiene que producir más y mejor. Es la alianza con el que produjo y trajo riqueza a su pueblo y generó un canon extraordinario sobre el que volveré, que en efecto los pueblos no han visto. Esa es la alianza con el pueblo y por esto la nuestra no es la alianza de dos partidos, es la alianza popular, para que el pueblo conserve su desarrollo. Y yo le agradezco mucho a Alan García las reflexiones a partir de la economía social de mercado. He tenido la modestia, y yo les recomiendo vivamente leer esas páginas que son citas, de no citarse a sí mismo, porque habiendo dedicado algunas páginas a un estudio del constructivismo económico, me referí, por ejemplo, al origen o a la situación actual de un país que sin duda marca el derrotero del tiempo presente, la China. Y Alan García en su libro sobre Confucio, coincidiendo curiosamente con el vicepresidente del Cato Institute, el templo del liberalismo mundial, ambos sostienen que el proceso que hoy vive la China es un proceso de reencuentro con Confucio, con el Confucio libertario, con el principio del Wu Wei, del flujo de la naturaleza. Porque no le falta razón a esa reflexión y a la que inspira la economía social de mercado. Si el hombre, si el ser humano, no expresa su libertad, no se realiza como ser humano. Pero el valor de la economía social de mercado que siento es una respuesta absolutamente necesaria en el tiempo contemporáneo y de ahí el esfuerzo de estudiarla desde sus orígenes hasta sus perspectivas futuras. Es en efecto un modelo que ha probado ser exitoso. Surge, como se ha recordado, en la Alemania destrozada de la guerra. Alemania derruida, moral y económicamente. Y el viejo Adenauer, el gran padre y forjador del pensamiento social cristiano llevado a la práctica política, convoca a los mejores economistas de una escuela que se denominó el ordoliberalismo. Eran liberales, pero se distanciaron del liberalismo manchesteriano clásico. Eran de origen austriaco, de la escuela de Friburgo, y propusieron una fórmula que, rescatando la libertad y desde luego la dignidad de la persona humana, fuera capaz de encontrar un equilibrio
que no solo levantó a la Alemania de la ruina y la condujo al bienestar, sino que si por resultados se trata, digan ustedes si de Adenauer a Merkel, no tenemos razones para sostener que el modelo ha resultado exitoso. Hoy, en medio de la crisis mundial que ha golpeado al capitalismo liberal y también al estado de bienestar, subyace Alemania con su rigidez, con el ahorro de su gente, con la disciplina de su producción, con la vocación de producir y no especular, e inspirada en este modelo de equilibrio entre la libertad y la compensación social. Sirvió para sacar a una nación de la guerra y de la destrucción, conducirla al bienestar, y emerge como un modelo exitoso después de una crisis mundial que a partir de 2008 ha tambaleado al capitalismo mundial y al estado de bienestar. De modo que el modelo ha probado eficiencia, verdad que con otras realidades, con otros pueblos, pero ha probado ser un modelo exitoso porque es un modelo sensato, porque es un modelo flexible, porque es un modelo que combina la libertad, que es la esencia del ser humano que quiere producir y salir, y la vocación de compensación social que Müller-Armack, a quien ha citado, condensó como la fórmula Irenarca. Irenarca era el guardián de la paz, libertad y compensación social. Justicia y libertad, en efecto. Búsqueda del equilibrio entre la libertad y la justicia social. Es un modelo económico que, como ha reseñado muy bien la doctora Mónica Sarabia, tiene unos fundamentos éticos que son vitales y que el economicismo de esos tiempos parece haber olvidado. La economía es una ciencia al servicio del hombre y se inspira en unos valores éticos que en el pensamiento social de la Iglesia, desde León XIII a finales del siglo XIX hasta la recentísima encíclica de Laudatio Si de Francisco I, nos enseña que la economía está al servicio del hombre y que hay unos principios éticos que la inspiran. El economicismo es insuficiente. Hay valores que están atrás y esos valores, como muy bien ha señalado el presidente García, parten de un punto de vista, la persona humana y su dignidad. Si ella no se reconoce, todo se tambalea. Si ella se premia y se le da lugar, todo se conduce a mejor puerto. Debo decir también, en honor a la verdad, y ojalá podamos extender este esfuerzo de convocatoria también al pensamiento protestante, que así como el pensamiento social católico, desde León XIII hasta Francisco I, ha inspirado el pensamiento económico, también lo ha hecho el pensamiento protestante, y algunas páginas dedicamos a Kepler, que a la par de León XIII desarrollaba la teoría de las esferas, equivalente al principio de subsidiariedad o tal vez del Uruguay chino, la búsqueda de la libertad y el desarrollo de la persona, pasando por Weber y por una serie de pensadores desde el mundo protestante, que por lo menos en Alemania han tenido un influjo muy grande, y ojalá en nuestro país puedan aportarnos ese contenido ético que le dará mucha fuerza al desarrollo que estamos pensando de trabajar. Pero sobre todo es un modelo esencialmente personalista. Es un modelo que prioriza a la persona humana, que lo coloca como centro de la preocupación y de la economía, antes y por encima del Estado, y una economía al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Al producirse este diálogo tan singular en una circunstancia política tan especial como la que nos ha convocado, hemos hecho todos muy bien en recordar ese momento histórico de enorme valor y trascendencia en nuestra historia de la patria, en su circunstancia que no es la de hoy, pero que tiene una connotación y un significado muy importante. El Perú salía de 12 años de dictadura militar y en 1979, como esa hermosa cita de Ernesto Olaiza recuerda, obtuvieron la primera votación dos fuerzas democráticas que se distanciaban de los extremos estatistas, colectivistas que habían predominado y retrasado nuestro país durante 12 años, y fueron capaces, como también con verdad histórica se ha reconocido, no solo de encontrarse en un proyecto político cuyo primer gesto hoy se ha recordado, y vale la pena recordarlo una y mil veces, porque son esos gestos de grandeza los que construyen la unidad. El gran gesto de forjar la Constitución de 1979 comenzó y se hizo posible cuando Luis Bedoya Reyes le dijo a Ayala Torres: "Este es su lugar, señor, y yo lo reconozco". Y cuando se entendió que muy fácil hubiera sido el halago personal de unos cuantos votos para presidir una asamblea, pero no cumplir la tarea que el pueblo estaba demandando,
Entonces, la Alianza Popular era hacer una constitución y darle al Perú un cauce democrático. Y el APRA y el PPC, con enorme responsabilidad y madurez, desde su distancia y su diferencia, fueron capaces de debatir democráticamente y acercar posiciones. La economía social de mercado y en general la Carta del 79 es una fórmula de transacción. Y la Carta del 79, como muy bien dice Domingo García Belaúnde, hizo todo lo que en ese tiempo se podía hacer. Y yo creo que hizo mucho. Permitió la democracia, permitió una salida ordenada, condujo al país hacia un gobierno legítimamente instaurado, estableció nuevas instituciones, entre ellas el Tribunal Constitucional, cuyo papel importante de defensa de la Constitución es ineludible. Hizo lo que podía hacer e hizo mucho. Y trajo al constitucionalismo peruano la economía social de mercado. En esta tarea partimos de puntos distintos, pero nos encontramos. El APRA, fiel a su historia y su tradición, venía, y así lo expresa el dictamen en singular, con su tesis del Congreso Económico Nacional. Vieja tesis aprista, de la concordancia en una planificación concertada entre diversas fuerzas productivas de la sociedad peruana. Así quedó, por ejemplo, el dictamen de la Comisión Económica. El texto no hablaba de la economía social de mercado, hablaba de la economía de mercado, aunque la posición de Ernesto Alaiza y el dictamen claramente reflejaba que era una economía intermedia, que era una economía puramente liberal, y el APRA mantuvo hasta el final del debate el Congreso Económico Nacional. ¿Cómo no hacerlo? Era la vieja tesis aprista de la concordancia que enfrentaba a la planificación compulsiva de la que veníamos en los años de la dictadura. Es en el punto final, es en el momento final de llegada y en el texto que no encontré en el propio debate y que sí encontré en la explicación del maestro Luis Bedoya Reyes con ocasión de un homenaje que se le hizo a Mario Polar en el Congreso de la República, la explicación de cómo se introdujo. Se introdujo como consecuencia de un diálogo directo entre Mario Polar y Luis Rodríguez Vildósola, que pergreñaron la frase que se ha recordado y el artículo 115, la economía privada es libre, un tiempo que no lo había habido y que había habido estatismo, punto seguido, se ejerce en una economía social de mercado. Y Polar y Vildósola convinieron que este era un punto intermedio para el Perú que comenzaba en la década de los 80, para el Perú que salía de la dictadura y del estatismo, para comenzar a trabajar y proyectar una visión de país. Y esta fórmula intermedia sustituyó a la tesis del Congreso Económico y planteó un modelo de desarrollo que yo creo que ha sido fundamental, porque recuperó la fuerza productiva y la libertad económica, y aún creo que no ha logrado poner el contenido social auténtico que ella demanda. Pero, queridas y queridos amigos, querido Aldo, en el año 1979 no solo coincidimos en una fórmula económica, hicimos algo más. La Constitución de 1979, y entiéndaseme bien, corresponde a una realidad y a su tiempo, fue un proyecto de nación. Hubo detrás de eso una visión de país. Y eso es lo que nos corresponde hoy. Ya no mirando la década del 80 superada, nos corresponde hoy trazarnos metas con una mirada puesta en el bicentenario, histórico momento de nuestra patria, en que habremos de preguntarnos 200 años después de ser libres, ¿por qué quisimos forjar una república y para qué construimos la nación peruana? Y yo creo, y ese es el sentido del libro que tan generosamente me acompañan a presentar, que el modelo de la economía social de mercado puede ser muy útil en muchas cosas, además del liderazgo político que entiendo fundamental, y esa es quizás la más importante explicación de nuestra alianza. Un brillante politólogo contemporáneo peruano, Carlos Meléndez, explicando este camino intermedio en el que estamos, dice que vivimos una modernidad incompleta. Y pone dos ejemplos claros a los que quiero dedicarles unos minutos para demostrar que la economía social de mercado no es solo el recuerdo de Eugen, Derrida, de los pensadores y los padres de la Alemania de la posguerra, o el pensamiento histórico del socialcristianismo, sino es un pensamiento aplicable al Perú de hoy y del futuro. Dice Meléndez, o se pregunta Meléndez, que hay desafíos pendientes. Por ejemplo, ¿cómo lograr el salto de una economía altamente informal a una economía más formal en este país nuestro que está a mitad de camino? ¿Cómo lograr, como se ha preguntado hoy Alan García, y lo ha planteado con su tesis del plano comunal, un encuentro entre la inversión
base fundamental para el desarrollo y el crecimiento, y las comunidades que la resisten generando conflicto social. Informalidad y conflictividad social son dos trabas en este camino intermedio que con esfuerzo del pueblo se han logrado y que tenemos que destrabar para que el pueblo alcance el desarrollo final que él mismo está labrando. Y yo creo, amigas y amigos, que la economía social de mercado es un buen instrumento para hacerlo. Fíjense ustedes, mucha gente piensa que el enfrentamiento a la informalidad, 6 o 7 de cada 10 peruanos trabajan en ella, se puede corregir mediante leyes. Claro está que tenemos un Estado opresor, una burocracia tremenda, una tramitología que nos ahoga, un sistema tributario que tenemos que modernizar. Y todo eso obviamente necesita liderazgo y fuerza para corregirlo. Pero desde la perspectiva humanista que la economía social de mercado trae, yo quisiera poner otro énfasis que me parece fundamental. La economía social de mercado tiene que contribuir a la mayor eficiencia, a la mayor productividad, al mejoramiento de la competitividad. En otras palabras, a decirle a ese pequeño agricultor: tú estás haciendo tu tarea, sembrando en tu campo, yo he estado aliado contigo, parte del pueblo, voy a darte tecnología y juntos vamos a mejorar los regadíos y vamos a crecer para que en cada hectárea o en cada parcela en la que tú produces, produzcas más. Y entonces, con más ingresos y más rentabilidad, tiene más sentido voltear para ver las ventajas de la formalidad y no solo su carácter punitivo. Pasa lo mismo con el pequeño empresario, más complicado pero no menos importante con el minero informal que mueve una masa dineraria extraordinariamente enorme en nuestra patria. La economía social de mercado, con su flexibilidad y sus instrumentos de libertad y de compensación, pero de búsqueda de mayor eficiencia, es un instrumento útil para que encontremos un camino de formalizar, no al garrote, no con leyes, sino con sana economía, a quienes están hoy fuera de ese marco. Por supuesto, el ciudadano tiene que ver también, y esta es otra alianza con el pueblo, que su dinero, si se adquiere conciencia de contribuyente, es bien usado por nosotros los políticos. Y por eso, querido Alan, queridos amigos pepecistas y queridos compañeros apristas, si de verdad queremos sellar una alianza con el pueblo, si de verdad queremos que la nuestra sea una alianza popular, juremos por Dios que vamos a hacer por encima de todo un gobierno honesto, en el que la gente vuelva a creer que pagar sus impuestos es fundamental. Porque la ética es un componente fundamental de la política y desde la economía también. Y si queremos sellar de verdad una alianza con el pueblo y no una alianza entre nosotros, esa tiene que ser una verdad que defendamos con nuestra vida. La Alianza Popular tiene en la economía social de mercado un instrumento para resolver viejos problemas con nuevas ideas. A una de ellas yo adhiero con toda convicción. Alan García la ha propuesto y yo creo que tenemos que trabajar con mucha seriedad en ese camino. Es la idea del canon comunal, porque es una nueva respuesta a un viejo problema. Que el Perú necesita inversión, que el Perú no puede seguir mirando y contemplando sus recursos naturales bajo tierra y permanecer contemplativo de una realidad. Tiene que darse eso, tiene que haber una inversión masiva que traiga bienestar y riqueza. Pero no podemos cerrar los ojos que hay una resistencia popular de comunidades apartadas que sienten que la riqueza, cuando no el impuesto a la renta y aún el propio canon, pasan sobre ellos y terminan en manos de una autoridad municipal, de un gobierno regional, que de pronto tiene una inmensa cantidad de dinero, pero que a la vida del comunero nada cambia. Y por eso ha dicho bien el candidato Alan García y el próximo presidente del Perú. El impuesto a la renta y la riqueza tiene que ir al pueblo, a la gente. Bien organizado, bien desarrollado. Permítame con modestia recomendar la lectura de las páginas 303 y 304. No habíamos leído ese tema, no habíamos conversado, pero siempre pensé que había que pensar nuevos desafíos para la economía social de mercado. Y siendo un modelo de equilibrio y de compensación, claro está que este es un problema del Perú de hoy. De un Perú plural, de un Perú con comunidades, de un Perú que resiste y tiene miedo que el oro supere a su agua,
de una comunidad que siente que su hábitat va a cambiar y su vida no encontrará destino. Allí tiene que haber mucha creatividad, nuevas respuestas a viejos problemas. Y el primero es que la gente sienta que esta riqueza también es parte de él. Yo le agradezco mucho al Tribunal Constitucional de nuestro país, al doctor Ernesto Álvarez aquí presente, a Fernando Cayo, a sus nuevos magistrados, que hayan puesto ellos algunas tesis fundamentales que no comentamos en el mundo jurídico y que vale la pena tomar muy en serio. La sentencia Conga, por ejemplo, cuando le dicen al señor Santos, oiga, usted señor, mediante una ordenanza regional, usted no puede parar la inversión. ¿Quién es usted para parar la inversión que le pertenece a todos los peruanos? No es ordenanza regional como se gobierna la patria. Pero, tengamos presente, dice el Tribunal Constitucional, que hay una inversión deseada, que es la que tiene protección constitucional. Y esa le traslada a la empresa privada, con carácter previo, las tareas que tiene que hacer de prevención, de diálogo. Y yo digo que no solo a la empresa privada, sino en la alianza popular, a la empresa privada, a la comunidad y al Estado. Las tareas anteladas que deben darse para que el Perú minero, que lo es en su geografía y en su esencia y que no se puede olvidar, no viva permanentes conflictos, sino sea fuente de más riqueza y de más bienestar. Y habla también el Tribunal Constitucional de la coparticipación en la riqueza. Allí tenemos un mandato jurídico de nuestro tribunal, del intérprete supremo de la Constitución, que nos ha dicho: piensen ustedes los políticos con creatividad y los legisladores nuevas formas. Es el canon comunal, es la fórmula de Alaska y la participación de los ciudadanos. Pueden haber muchas soluciones y fórmulas, y tal vez eso es lo que corresponde hacer, no tener un mensaje único. Pero el principio es el que vale. Y la tesis política es la que hay que respaldar. El pueblo, unido a su gobierno, la empresa privada, la comunidad y el Estado, tienen que hacer que la gente sienta el bienestar para que haya desarrollo e inversión y dejemos atrás el conflicto social. Y para que no tengamos... tampoco este sueño idílico desde algunos sectores políticos de nuestro país, que sueñan pues en unas islas inmovibles, detenidas en el tiempo, como si el más humilde campesino no quisiera ver también que su hijo a través del internet se conecte con el mundo, como si el campesino no hubiera migrado para ver el desarrollo de las ciudades, como si el pequeño minero no quisiera crecer y ser grande, como si no estuviera en la sangre y en la vida de los seres humanos ser más y mejores. Esa es la fórmula irenarca de Müller Arnold: justicia y libertad. Libertad y compensación social, y esos son los desafíos creativos que yo estoy segura que vamos a emprender en este tiempo. Este libro, antes que todo esto estuviera en mente, fue dedicado y pensado desde su tesis como un homenaje de gratitud a la generación fundadora de mi partido. Así lo dije en los dos trabajos y en las dos tesis que presenté, tanto en Lima como en Toledo. Porque yo creo que la generación fundadora del Partido Popular Cristiano, los demócratas cristianos que se forjaron en la década del 50 y que en consecuencia con sus propias ideas formaron en el 76 el Partido Popular Cristiano, perdón, el 67 el Partido Popular Cristiano, son visionarios de lo que el Perú demandaba en sus años venideros. Por eso este libro está dedicado a Ernesto Alaez Salgruti, el padre de la economía social en el Perú. A Mario Polar Ugarteche, forjador de conceptos económicos vitales en nuestra patria. Fue Mario un luchador por la estabilidad monetaria y por la autonomía del Banco Central, y ya he comentado cómo es en el fondo el autor de la fórmula final en negociación con Rodríguez Vildósola. Antonino Espinosa Laya, gran maestro en biólogo de la gestión fiscal. A Roberto Ramírez del Villar, gran parlamentario e ilustre constitucionalista. Desde luego, a la larga vida del magisterio de Luis Bedoya Reyes.
a quien escuché ayer en un programa de televisión, parece que está Botero por ahí, no sé si lo he visto, ahí está. Botero decía ayer con gran acierto en un programa de televisión, fíjese, la política peruana se ha personalizado tanto, se ha individualizado tanto, que una candidata le llama a su partido la K, el otro la A, el de hoy la O, y el que quiere competir los PPK. En señal de identidad de un pseudo caudillo con su pseudo movimiento. Aquí en cambio estamos dos colectividades, una al borde de los 100 años de vida y otra cumpliendo mañana 49, llegando a la mitad del siglo, que nos unimos porque estamos llamados a pensar desde nuestra diferencia un proyecto que entierre para siempre la aventura y la improvisación. Y que devuelva a nuestra patria, querido Alan, la política con P mayúscula, esa en la que tú y yo, en nuestra juventud, Mónica y Coco, desde sus años universitarios, aprendimos a amar a nuestra patria. Y por eso, pensando en estas palabras, encontré ayer unas hermosas palabras de Luis Bedoya Reyes en 1984, y díganme si no tienen plena vigencia. Decía Bedoya: llegó la hora seria del Perú, la hora del temple, de la renuncia, del sacrificio, del propósito de enmienda, de la esperanza, sí, pero también de la realidad. ¿Dónde la buscamos?, nos preguntaba, y decía: mucho nos ayudará volver los ojos a nuestras raíces para hurgar en ellas las esencias de nuestra identidad nacional. Así se vieron y nos vieron Garcilaso, Unanue y Castilla, y ellos tuvieron fe, hicieron país y enfrentaron desafíos. Llegó la hora, señores, de hacer conjuntamente un compromiso de recuperación nacional que comience por rescatar o afirmar aquello que tanto se han empeñado en arrebatarnos. Llegó la hora de firmar los valores esenciales sobre los que se constituyó esta república y que nos vienen como mandato de Dios y de la historia. Llegó la hora de afirmar los valores del hombre. Ante los colectivismos, los valores de la libertad. Ante la fuerza y el abuso, los valores de la justicia. Y ante el egoísmo, los valores de la solidaridad. La hora seria del país. Eso es lo que está en nuestras manos y estoy segura que lo vamos a hacer juntos. Lo haremos teniendo en mente esas hermosas palabras con las que hemos comenzado esta ceremonia de Mario Colá, que, recordando, fue uno de sus últimos discursos en el Senado de la República, el día del Senado, era un conocimiento el día del Senado, y don Mario dijo, pensando en su propia vida, ¿no?, dijo: hemos sido muchos años rivales, pero al final de nuestras vidas hemos aprendido a ser amigos. Querido Alan, queridos compañeros del Partido Aprista Peruano, compañeros de ruta y este desafío que vamos a emprender juntos, yo quiero, ante mi familia, ante mis amigos, ante mis correligionarios de toda una vida, ratificar esta noche el compromiso que he asumido de brindar mi mejor esfuerzo, no solo porque ganemos, que ganaremos, sino porque gobernemos como la hora seria del Perú de hoy. Y no puedo terminar esas palabras sino evocando a algunos ausentes que están esta noche más presentes que nunca. En mi corazón, a mis padres, a quienes esta alegría nos pertenece. En lo político, permítanme, queridas y queridos amigos, habiendo dedicado este libro a los fundadores del PPC, invitar a los familiares de algunos de los fundadores del PPC que hoy nos acompañan. A Ernesto y a Pedro Alaiza, por favor, sírvase de nuestra estado. Pedro, Rosana, ven, Rosana, por favor. Rosana Machera, de Alaiza, su esposa. Por favor. Algunos de los familiares de Roberto Ramírez de Villar están aquí, su nieta. ¿Ah? Por favor, arriba también. Y su mamá Mariana. No sé si está Claudia Polar con nosotros. Creo que no ha podido venir. Y sé que están los yernos de Antonina Espinosa, en ausencia de sus hijas. Y de Ruth, por favor, adelante.
Desde luego le pido, doctor Luis Bedoya Reyes, que nos acompañe al estrado y que lo haga. Y que lo haga en compañía de Javier Bedoya de Vivanco y de Javier Bedoya de Negro, y las 15 asociaciones cristianas presentes. Javier, felicito. Para ello. Quiero pedirles a todos, mientras ellos suben, que en memoria de los fundadores del PPC y en la víspera de nuestro 49 aniversario, quiero invitarlos a todos a escuchar y a entonar el himno del Partido Popular Cristiano, que como reza nuestro himno, nos dice: unidos los peruanos lucharemos por hacer de la patria un gran Perú. Muchas gracias. Partido Popular Cristiano busca encarnar esta gran aspiración, con trabajo honrado y eficiente, la justicia social de la nación. Progresista peruano levanta la frente y mire el porvenir del gran Perú, un país que se lleve en la diferente con justicia, libertad y juventud. Progresista peruano levanta la frente y mire el porvenir.
Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche en la presentación y muy buenas noches. Si acá hay coctelito, ¿ah? Hay coctelito afuera, así que hay que... Muchas gracias a todos.